resto de las materias, más o menos, están como empezando a frenar o a marcar un punto de llegada o no? Ninguna de las otras materias, soy el único que está queriendo marcar un punto de llegada. En teoría, Algunas nada. materias ya dieron como trabajos finales, así. Yo creo que en realidad podríamos dar trabajos por ahí, no si quieren, no para la semana que viene, podemos tironearlo para dentro de 2 semanas. Siempre pensando que la última semana de noviembre, en teoría, es la última para aquellos que hayan estado en condiciones de aprobar esta materia. O sea, la verdad es que uno tiene que empezar bueno, en mi caso particular con historia, me parece que lo que uno tiene que hacer es empezar a bajar un poco el ritmo, porque la idea sería que cierren con algo medianamente lógico, no que les quede un tema abierto sin necesidad, porque no hay cosas que no se pueden dar en un solo día, menos en una sola hora. Así que nada, piensen que probablemente en el día de hoy, más tardar mañana, van a recibir probablemente por plataforma, como siempre, la consigna de trabajo práctico. Y nada, sobre eso se arreglan después y les pondré algún foro para si tienen dudas y lo resolvemos. Siempre va a girar esta última parte en torno a la parte esta neoliberal que venimos viendo hace 2 o 3 clases atrás. Eso por un lado. Segundo, estoy grabado, así que en realidad queda acá como registro. Un poco me habías preguntado vos, Sila, por plataforma, pero decidí charlarlo acá. Lo iba a charlar acá antes de tu pregunta, un poco también me preguntó Scalise y demás. A ver, nosotros obviamente entendemos que es un contexto particular, ¿estamos? O sea, no hay nada que explicar. Si digo que es un contexto particular, todos ustedes ya saben que es 2020, pandemia, punto final. A mí me pasa que particularmente hay un grupo de ustedes, no es enorme, es bastante menor de lo que me pasa por ahí con otros cursos, pero para ser como muy explícito tenemos un Coraglio que no está acá, ¿no? No. Coraglio como muy complicado con los 2 tramos anteriores, los dos los tiene por debajo de lo que sería la aprobación. Un Prato que lo tiene en un segundo trimestre bastante complicado, un DAPRA que nada, tiene todo bastante complicado también, primero y segundo tramo. Scalisi, ¿estás o no estás? Suele estar, pero no lo veo, no. Bueno, le avisan. Un Scalisi que tiene los 2 tramos desaprobados, Sinila tiene los 2 tramos desaprobados, Tomasevsky tiene los 2 tramos desaprobados. A ver, esos son los 1, 2, 3, 4, los 6 que yo tengo contabilizados como o a recuperar bastante o a recuperar un poco, como en el caso de Aprato. Obviamente puede pasar que en el tercer tramo haya algunos por debajo de la aprobación, entonces en realidad esto es como provisorio. A ver, en función de esto, desde ya que no van a darme los trabajos que ya fueron realizados y que ustedes no entregaron. La recuperación no pasa por entregarme trabajos que ya están corregidos y que sus compañeros tienen aprobados. Entonces, la realidad es que quiero un tipo de trabajo diferente. A ver, nosotros, incluso desde el Ministerio de Educación, lo que se nos pide es que, por favor, acompañemos el proceso de recuperación de aquellos que estén en condiciones de poder hacerlo y que quieran hacerlo. ¿Estamos? O sea, esto siempre es quieren hacerlo, lo hacemos. Y yo no tengo drama de hacerlo. Obviamente, pues, si pensamos que estamos en un 6 de noviembre y que nos quedan 3 semanas para más o menos terminar la semana no, el ciclo lectivo, me resulta bastante complicado pensar que los que están en esa situación de complicación van a sacarse de encima la materia de manera regular como todos los demás chicos que han estado de manera regular. Con los chicos de sexto, y esto lo voy a aplicar con ustedes también, lo que hago es lo siguiente. De hecho, los de sexto empezaron hace 2 semanas. Yo lo que les estoy poniendo a ellos es un foro de participación obligatoria. ¿Estamos? O sea, foros que lo que hacen es agrupar un conjunto de 3 o 4 y hasta a veces 5 clases virtuales, o sea, 5 semanas. A ver, es obvio que los que están en situación de recuperación tienen el beneficio que no tienen otras generaciones de clases que tienen todas las clases grabadas. Entonces, al tener todas las clases grabadas, es simplemente sentarse a ver las clases, sentarse a leer las consignas o a leer el material que también debe estar subido a plataforma. Y lo que voy a hacer es subir semana tras semana, imagino yo que va a coincidir con los viernes para que les coincida a ustedes con la fecha que me tienen a mí, los foros específicos con una consigna diferente a lo que tenían en otras consignas. ¿Estamos?
La idea sería que ustedes puedan aportar y obviamente cada uno de esos foros son evaluativos. Es decir, es condición obligatoria de los que van a recuperar contenidos en historia de quinto B, que en esos foros participen significativamente y en serio, buscando, sabiendo que los estoy calificando, y que participen en todos ellos. ¿Estamos? Yo, obviamente, una vez que suba al foro de participación obligatoria para recuperar contenidos, lo que voy a hacer es mandarles un aviso a través de plataforma para decirles que ya tienen el foro. De ahí a que ustedes participen, obviamente es una cuestión de que entren a la plataforma, vean los avisos y sean conscientes que cada viernes les va a aparecer un foro diferente. Obviamente a los demás, a los que están en paralelos, o sea, a los que están en la regularidad, nada, desestimen esos foros, ¿estamos? O sea, no, mírenlos si quieren, si son lo suficientemente chusmas, pero no están obligados a entrar y a participar porque son contenidos que ustedes ya tienen aprobados. ¿Estamos? Llegamos, a ver, Simila, vos sos el único, te dejaron solo, pero estoy viendo a ver los demás, Sánchez, Hendy, Toledo, Farizo, Fernández, Funes e Iglesias. No, los demás está, a ver, Simila, te lo pregunto a vos, que sos el que por ahí está en este contexto de complicación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Te queda claro? ¿Tenés alguna duda respecto de algo de lo que estoy diciendo? No, por ahora no. ¿No? A ver, repito, desde ya que seguramente hay grandes chances de que la participación en foros empiece esta semana y siga, yo te diría, no te voy a decir hasta mediados, creo que las clases terminan el 18 de agosto. No, intentaremos que no sea hasta el 18 de agosto, obviamente, si ustedes van como al pie de la letra, pero obviamente no se van a terminar en el marco de la normalidad y de la regularidad de los demás chicos. ¿Estamos? O sea, porque son miles de temas que uno ha dado en el marco de un solo año y sería como ilusorio pensar que estoy en condiciones de poder resumirlo. Y es injusto, ¿no? Además de ilusorio, o sea, creo que es injusto que yo los haga frenar a la par de los chicos que han mantenido esa regularidad. Entonces, si bien creo yo, tengo entendido que mesas de examen no hay, porque por Ministerio de Educación no hay, esas mesas de examen las reconvertimos en estos foros de participación obligatoria de recuperación de contenidos. ¿Seguro? ¿Claro? ¿Sí? ¿Alguno de los que igualmente... A ver, esto aplica, perdón, para vos, Sinila, que estás en esta situación, pero son un par más, y aplicaría en el caso que alguno de los que están acá presentes tenga un muy mal desempeño en el tercer trimestre. ¿Estamos? O sea, no es que están salvados. Sobre todo estoy pensando en los que han aprobado, que son varios, y que han aprobado con poco. Estamos, o sea, ahí como raspando, que hay varios. A ver, a esos que van aprobando a poquito y que no tienen mucha sobra en otros trimestres, nada, por lo menos entiendan que va a haber foros y que puede ser que les toque a ustedes también si no hacen un buen trabajo en el que viene. ¿Está? ¿Sí? ¿Seguro? Bien, ayer puedo dar por finalizado esto, seguro, ¿no? Profe, por mail yo te puedo preguntar mi situación en la que estoy. Sí, igual, Fariso, vos no tenés un gran... A ver, tenés un trabajo bastante flojo en este tramo, ¿no? O sea, en este tercer tramo, pero tenés la posibilidad de revertirlo en este segundo trabajo. Pero Okay. estás cómoda. Con el primer y segundo tramo están cómodos. Yo cuando digo recuperación de contenido, está bueno que me lo hayas preguntado, Martina, porque en el otro colegio me empezaron a llegar por plataforma, onda, y mi situación, y fue como, pará. A ver, esto es obvio, digo, si ustedes se fijan en el tipo de devolución que han tenido en primero y segundo trimestre, en ningún momento, no me acuerdo cómo son acá me los confundo entre el otro colegio y este, ¿cómo es acá? A veces, es nunca, a veces, siempre. Siempre, casi siempre, a veces, nunca. Si han tenido siempre y casi siempre en todo lo que les fui marcando es porque eventualmente están aprobados. Estamos, o sea, yo sé que es un poco preciso de repente el modo en que uno los fue calificando, pero es el modo en que nos pedían. Por ahí alguno que otro, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo en algún momento, si no me equivoco, fue primer tramo, sí, casi seguro que a Hendy le puse. Hendy, ¿estás por acá? Estoy acá. Bien, creo que a Hendy, por ejemplo, le marqué en algún momento a veces, por ejemplo, en el primer tramo, pero yo en mi libreta la tengo aprobada.
Vamos, entonces, en el caso de ella, que en algún momento fue marcado a veces, está como si fuese aprobado, pero con un signo de exclamación. Y después en el segundo tramo, aprobó tranquila, y ya me quedé yo tranquilo de que gente había enganchado con la lógica de la materia. Entonces, en esos casos no me preocupa. Lo que sí, obviamente, a ver, este foro de recuperación está pensado para aquellos que claramente se han quedado sin ningún tipo de doble interpretación en el camino, ¿no? Los que de repente cuando les tuve que dar las devoluciones siempre fueron marcados como nunca o a veces. Y son los 6, específicamente son los 6 que yo recién nombré. Por las dudas, Coraglio, Da Prato, Da Pra, Scalisi, Sinila y Tomás. ¿Estamos? Y alguno que pueda llegar a aparecer en tercer tramo que puede ser. ¿Está? ¿Listo, Fariso? Sí, gracias. De nada. Otra cosa iba a decirles y se me fue. Pero bueno, no importa. Bien, vamos a lo nuestro. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ah, una cosa, Ezequiel, ¿qué te lo dijiste? Digo, ¿quién había ido a monografías? Eso era la idea. Ezequiel fue, me acuerdo, fue Osti. Yo también. Ahí está, Luz También fue, fui. Henry fue, Sí, sí. Dolores Campi, Morales Campi. Yo también. Fariso fue. ¿A cuál fuiste, Fariso, vos? Fui a la de Manuel Ramos yo. Ah, fuiste a la de Manuel Ramos. Ah, es verdad, fuiste a la de Manuel Ramos. Bien, los que pudieron ver monografías, ¿vieron lo que tienen que hacer? Sí. Bien. Dolores, vos fuiste a la de... A la de Tizi. ¿Qué te pareció? Estuvo re linda, tipo, me pareció re interesante. Sí, a mí me gustó mucho la de Tiziana también. Ah, curiosidad, ¿te ves con la espalda para hacerlo el año que viene? No, Sí, pero- buenísimo. Tu respuesta fue sí. Osti, ¿qué te pareció a vos, Osti? Me gustó mucho, me gustaron los videos que pasaba, tipo la idea de tener imágenes y todo eso para poder explicar. Bien, sí, es verdad, estaba como es verdad, mucha imagen. Yo, Sí, yo tengo una duda, porque o sea, yo fui al de Tizi, ¿no? Y ella tenía como muchos recursos para explicar para mostrar lo que estaba explicando, o sea, videos, imágenes, sí, lo vi. todo eso. Si vos no tenés eso, ¿cómo lo abordás? De manera teórica y con menos recursos. Hay monografías que fueron defendidas con menos recursos, pero porque la temática no era tan visual. O sea, Claro. sí, o sea, lo defendés igual, pero lo que pasa es que lo defendés con otro tipo de cosas. Pero fíjate, a ver, estoy pensando en alguna monografía que no haya tenido ese tipo de recursos. A ver, que no quiere decir que si no tenés esos recursos esté mal, ¿eh? O sea, podés tener No, obvio, trabajos muy pero siento que como que ayuda un montón. Sí, un montonazo. O sea, la verdad que te ayuda un montonazo y lo hace también muy dinámico. Pero, por ejemplo, no sé, Delfina Caus Gallego no tenía tantos recursos. Y sin embargo, el trabajo estuvo bueno. O sea, el trabajo estuvo bueno, la forma de defenderlo estuvo bueno. No es necesario el recurso audiovisual para defender un trabajo, porque muchos de los temas que de repente eligen no necesariamente son audiovisuales. O sea, en el caso de ellas, porque cuando uno mira las monografías de sociales, las monografías sociales son profundamente sociales. O sea, son muy de comunicación, de cómo se imparte, no sé, en este caso, un estereotipo de género a través de cosas muy básicas, como los programas de televisión argentina. Pero, no sé, Emma, en el caso de, ahí estoy pensando en el Fariso. Fariso, el de Manuel, ¿tenía mucho video? Ay, Fariso se fue. ¿Quién estuvo? No, estoy acá. Fariso, el de Manuel, ¿tenía mucho video? Él tipo la hizo como grabada Sí, porque sí, es grabada, es verdad. Fue grabada porque se los propuse como posibilidad porque hay varios que tienen muy mala conexión. conexión. Tal cual. Sí. Era Ahí tuvieron la re suerte, Lucho, de poder grabarla. es que, sí, no sé, yo estaría más cómodo haciéndolo en vivo. A mí grabarme me parece, me pone incómodo, soy honesto, me da vergüenza. De hecho, no veo las grabaciones de estas clases porque me da vergüenza ver cómo gesticulo, cómo hablo, pero bueno, sí, para algunos fue un golazo que lo pudiesen grabar. En el caso de la monografía de Manuel, que era más económica, por ejemplo, él no tenía cuestiones audiovisuales, sin embargo, fue re bien defendido lo que estaba diciendo. Entonces, Sí, tipo, se defendió muy bien para mí. o sea, re claro el punto.
Sí, y no hubieron tantos recursos, o sea, no hubieron videos, fotos y todo eso, sino él hablando y explicando todo, y cuando vos le hiciste las preguntas, para mí se defendió re bien. Sí, re bien. Es un tipo que sabía un montón. El caso de Manuel es que tenía una monografía de un perfil económico-social muy claro. En el caso de Tiziana tenía un perfil social, comunicacional muy grande. Entonces eso le permitía ese tipo de videos. Pero eso no es condicionante para que yo te apruebe o no te apruebe la materia. Vamos, o sea, en realidad pasa por otro lado. En realidad pasa por cómo vos defiendas algo que es de tu propia autoridad. La realidad, si quieren después, obviamente estamos medio complicados con el tiempo, fin de año va a ser medio complicado para ustedes, pero lo que podría hacerles, si les interesa, es subirles un par de monografías para que ustedes las miren, para que en algún momento del verano, cuando estén muy aburridos, digan, a ver, ¿qué es esto? Y chusmean un toque en modelos de monografía. Obviamente yo sé que Cosentino no lo va a hacer, pero por ahí alguno de ustedes lo puede llegar a hacer, le puede llegar a como intrigar y decir, bueno, a ver, miro, chusmeo a ver de qué se trata esto. Modalidades, ver, digo, porque la verdad que es un proceso lindo. Ayer se perdieron una, bueno, pero era la tarde, era medio garrón, la de Sofía Garibaldi fue muy buena. También muy visual, pero muy bien defendido, y eso es un poco lo que uno quiere que ustedes puedan hacer en sexto año, aparte. No sé, lo que a mí me interesa que ustedes puedan hacer. Bien, dicho esto, nada, están invitados los que no han ido, hay un montón más, algunas todavía de buena calidad, otras un poco más difíciles, pero también está bueno ver algunas que le cueste un poco más la defensa, porque nada, está bueno también aprender por ahí del error del otro. Bien, ahí sí, nos fuimos, ya demasiado anuncio. Mucha pregunta. Sí. No se puede entrar 2 veces, ¿no? Tipo a otra monografía. Sí, yo no tengo drama. O sea, lo único que siempre te pido es que busques el modo de denunciarle a quien sea tu profesor de que vas a estar en la monografía. O sea, la idea es que entren si quieren, pero entren respetuosamente tanto para la persona que va a defender y para el profesor que deberían tener en esa hora. Si el profesor X o profesora X no le molesta, a mí no me molesta tampoco. Ok. ¿Vamos? Cualquier cosa entras y me avisas. Fíjate que todavía tenés como 2 semanas seguro y llenas de monografía. Bien, nos vamos a lo nuestro, muchachos. Como el último trabajo va a girar en torno al neoliberalismo, primero les voy anunciando, si no leyeron ese texto madre de Anderson que dice el neoliberalismo, un balance provisorio, muy recomendable que lo empiecen a leer. Lo tienen en plataforma hace un montón, así que no hay ningún tipo de vuelta. Nosotros hicimos un recorrido en torno a qué era neoliberalismo, bajamos a, desglosamos el texto, bajamos un poco a lo que era Margaret Thatcher, la clase de hace 15 días atrás. ¿Alguien tiene un recuerdo de Margaret Thatcher? Sí. ¿De alguna cosa? Fue conocida como la Dama de Hierro debido a las fuertes políticas que había hecho en cuanto al neoliberalismo. Fue tanto criticada como admirada por todos los ingleses por todas las personas que habían quedado desempleadas por la crisis, pero después admirada por la guerra de las Malvinas que había hecho, que eso demostró patriotismo. Y Cuando pensamos en el perfil neoliberal de ella, digo, ¿por qué uno la conoce como la Dama de Hierro? ¿Por qué, o cuál es el perfil que la hace justamente neoliberal? me parece que... Perdón. No, habla. Bueno, redujo la presencia del Estado, los gastos públicos, bajó los impuestos, bajó la inflación y privatizó empresas. Bien, estamos de acuerdo. O sea, ¿y por qué te parece, Oski, que la llamábamos la Dama de Hierro? No sé. Se mantuvo muy firme. Por la fuerte. Muy firme. Todo eso. Estamos de acuerdo. Muy firme para con quiénes. Con los que no apoyaban sus Con los movimientos. sindicatos, los los trabajadores, los que obreros. hacían huelgas. Ahí está, los trabajadores, sindicatos. Toda la estructura sindical ha recibido de Thatcher un golpe bastante fuerte y constante. Estamos, o sea, y sí, estamos de acuerdo, digo, porque ese conjunto de medidas neoliberales sabemos que obviamente va a generar cierto recelo a nivel social, que es obvio porque le estás quitando un montón de beneficios que la clase baja tenía acostumbrada a tener producto de ese estado keynesiano que existía. ¿Me siguen lo que estoy diciendo?
Bien, yo sé que hoy tenían que buscar Reagan, pero me olvidé de decírselo a Ezequiel, y estoy casi seguro que no lo hicieron muchos. Algunos por ahí me sorprenden. ¿Buscaron Reagan? ¿Sí buscaron Reagan? Yo estoy empezando a quererlos más. A ver, ¿qué es lo que encontraron de Reagan? Aquellos que hayan buscado. Hay dos que tibiamente dijeron que sí. Y fueron dos mujeres de arriba. De arriba de las únicas que está. Hay 5 en realidad con cámara. Así que fueron 2 de las mujeres de arriba. ¿Alguna se anima a intentar explicar alguna cosita de Reagan? Yo tengo que le echó la culpa a todo, tipo todo lo malo del Estado al Estado keynesiano. Sí. Planteó como remedio las reglas de mercado, suprimió políticas que favorecieron el empleo de mujeres y niños, minorías. Suprimió políticas que favorecían la integración escolar y el consumo también. Recortó los créditos de ayuda social y disminuyó los impuestos. Y disminuyó los impuestos. Te hago una pregunta. Cuando uno piensa en Reagan, ¿está pensando en políticas económicas muy diferentes a las de Thatcher? En realidad tuvo algunas similitudes, pero en cuanto a las diferencias, el tema era que con Reagan en Estados Unidos, a diferencia de Thatcher, no respetó la disciplina presupuestaria y lanzó una carrera armamentista sin precedentes, comprometiendo los gastos militares enormes que crearon un déficit público mucho mayor a cualquier otro presidente en la historia norteamericana. Coincido plenamente con vos. Margaret Thatcher y Reagan son iguales a nivel socioeconómico, incluso a nivel laboral, con todo lo que tiene que ver con disminución de determinados impuestos, políticas muy represivas para con los sindicatos, achicamiento del Estado en cuestiones económicas como, bueno, privatizaciones, empleo público, bla, bla, bla. Achicamiento en cuestiones de lo que sería como políticas sociales, ¿no? Viviendas, planes y demás cuestiones, lo elimina. Obviamente es un crítico del Estado benefactor, pero Reagan, a diferencia de Thatcher, no disminuye la cuestión militar. De hecho, la aumenta. ¿Y la aumenta por qué? ¿Con qué coincide Reagan? Porque quería destruir la economía soviética. Bien, Entonces, porque en realidad Reagan sería el presidente norteamericano en el último momento de la Guerra Fría, en ese contexto que uno llama de rebrote. O sea, rebrote de tensiones, de vuelta una hostilidad muy grande con la Unión Soviética después del periodo de coexistencia pacífica, y que como consecuencia de ello empezás de vuelta como la retórica anticomunista, que son lo peor, que bla, 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 y empezás de vuelta a competir en función de una potencial guerra que para la década del 70-80 es inviable en el mundo producto de esta Guerra Fría, pero por lo pronto, nada, empieza a tener como un nivel de gasto en armamentos enorme. Digo que si uno se lo pone a pensar desde el punto de vista del neoliberalismo, debería haber disminuido ese gasto. ¿Estamos? Digo, porque el tema es que él usa la política neoliberal y gana dinero con la privatización de empresas, con todo lo que hacía, con el fin de aumentar la militar para poder estar en contra de la Unión Soviética. Sí, coincido. De hecho, uno los conoce como gobiernos neoconservadores y se los responsabiliza por, de alguna manera, volver a mantener o poner al mundo en tensión como previamente. Fíjense, me dicen si se escucha. Hoy tenía preparado incluso esto y una parte de la defensa de monografía de Fiamma Peix, que la vamos a ver igual, no sé si vamos a llegar ahora, pero la vamos a ver porque lo que ella labura nos sirve muchísimo para entender un poco cómo se implementan estas políticas neoliberales, que son tan poco populares, pero que gradualmente, a ver, uno no puede pensar que estas políticas se implementan a la fuerza porque estaríamos en presencia de una dictadura en el mundo, y no todo el mundo ha caído en dictadura para esto. Entonces habría que ver cuáles son las estrategias que implementan los políticos neoliberales para generar como cierta aceptación, ¿no? De esas políticas que están por implementar. En función de esto, complementamos un poco más el panorama con Reagan. Obviamente este video es de Thatcher y Reagan, y acá nos queda Thatcher terminando su parte y no nos interesa, pues ya lo sabemos. Vamos a celebrar Reagan. Camino hacia la Gran Bretaña moderna. Las elecciones presidenciales del 80 en Estados Unidos estuvieron indudablemente determinadas por la situación económica desgarradora por la que pasaba el país. Como antes explicamos, el crecimiento era nulo, la inflación alta y las crisis energéticas intermitentes. El presidente Carter se encontraba en el ojo del huracán.
había sido ampliamente culpado por las largas filas para conseguir gas que tomaron lugar en verano del 79, producto de la falta de suministros y de la crisis petrolera. Varios miembros del Partido Demócrata pensaban en desplazarlo y que en su lugar se presente el entonces senador de Massachusetts, Ted Kennedy, hermano menor del expresidente. Todo indicaba que la reelección no iba a ser nada fácil para Carter. Por otro lado, en el Partido Republicano, las primarias eran ampliamente dominadas por quien se convertiría en un fenómeno político para el país. Inspirado en los ideales del movimiento conservador de Dwight Eisenhower en los años 50, Ronald Reagan saltó a las filas de la derecha en aquella década. Previamente había sido actor de Hollywood y demócrata, pero tiempo después decidió abandonar esos ideales de retroceso y pasar en cambio a apoyar a líderes como Barry Goldwater y Nixon, quienes energizaron a las bases durante su periodo correspondiente como líderes del partido. Con el paso de los años, los republicanos de California quedaron impresionados con el discurso político y carisma de Reagan. En 1966 se presentó para gobernador, siendo electo y ocupando el cargo por 8 años. Ya en aquellos días hacía eco de sus propuestas de enviar a los vagos del bienestar social a trabajar y de limpiar las universidades como Berkeley de la enseñanza en favor de ideales comunistas. En las primarias de 1976 disputó una de las contiendas electorales más reñidas de la historia contra el entonces presidente Gerald Ford, en búsqueda de la nominación republicana, siendo derrotado. Muchos pensaban que pasaría a ser un cadáver político. No podían estar más equivocados. 1980 fue la gran vuelta de Reagan. Disputó la nominación contra varios otros candidatos, entre los que se encontraba el que luego pasaría a ser su compañero de fórmula, George H.W. Bush, y venció. Su plataforma electoral contaba con 4 principales objetivos: reducir la inflación, los impuestos, el tamaño del gobierno y la regulación del sector privado. Su campaña y propuestas, así como él mismo como líder, atrajeron a varios votantes independientes, de clase media y en algunos casos religiosos, que raramente votaban a los republicanos, pero rechazaban fuertemente la agenda social reformista del gobierno federal adoptada durante los 60, que aún continuaba con secuelas, y por lo tanto se identificaban con el discurso de Reagan, lo que a largo plazo cambió y transformó las bases del gran viejo partido. La fórmula Reagan-Bush obtuvo una victoria aplastante en el 80 y una aún mayor en el 84. En su discurso de asunción y con la vista puesta en el desfasado poder concentrado que gozaba el gobierno hasta ese momento, Reagan pronunció una de las frases más memorables de su carrera. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Fueron los años de recuperación económica para Estados Unidos. Las políticas que más adelante adoptarían el nombre de Reaganomics tuvieron un efecto más que positivo. La inflación bajó del 10 a menos del 4% en apenas 2 años. La tasa de impuesto a la renta fue reducida del 70 al 26% en 6 años, y las regulaciones estatales fueron también reducidas en una amplia gama de industrias, incluyendo el transporte aéreo y el sector financiero. En política exterior y a lo largo de la Guerra Fría, Reagan, quien caracterizaba a la Unión Soviética como un imperio del mal, aumentó el gasto en defensa para desafiar y mantenerse firme ante la agresión y las capacidades de los enemigos de Occidente. Su papel en la lucha contra el régimen comunista fue clave. El 12 de junio de 1987 en Berlín, demandó a Gorbachev que derribara el muro que los soviéticos habían levantado para dividir Alemania. Fue otro de sus memorables momentos. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. La inusual y especial relación entre Thatcher y Reagan es considerada probablemente como una de las mayores y mejores en la historia de ambos países. Punto. No me interesa seguir con esto. Primero, pregunta. ¿Neoliberal el muchacho? ¿Sí o no? Sí. Sí. Está, pero se dan cuenta, no porque se los digo yo. ¿Por qué se dan cuenta de neoliberal?
Por las políticas que había puesto. Por las políticas que había puesto. Está repleto de políticas neoliberales. A ver, me interesa que alguno de ustedes interprete esto y me diga si esto es a ver, que lo traduzca básicamente y que me diga si esto que aparece acá estaría hablando de neoliberalismo o no. Ian pronunció una de las frases más memorables de su carrera. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. ¿Qué acaba de decir? Que básicamente, tipo, que no, por ejemplo, un estado de bienestar con un gobierno grande no es bueno, que no se necesita el Estado para arreglar a la crisis. Exactamente. El Estado básicamente tiene que desaparecer porque el Estado es el problema de que Bien, esté la crisis. no que desaparecer, o sea, que desaparecer sería como muy extremo. Sí, bueno, pero Sí, entendí lo que quisiste decir. A ver, lo que está diciendo el tipo es algo que de repente uno puede identificar después en un montón de gobiernos de esas características. Lo que está diciendo es, el Estado es el que genera la crisis. O sea, básicamente es un pronunciamiento claramente en contra de los principios del Estado benefactor. O sea, no hay muchas dudas al respecto. Y el tipo de políticas que te van enunciando ahí, bueno, son claramente anti-Estado benefactor, digo, tampoco hay mucha magia, pero no me interesaba que ustedes lo dijeran porque yo se lo digo, sino que me interesaba que ustedes en función de la enumeración de políticas que toman se dieran cuenta. ¿Se dieron cuenta solos? ¿Sí? Bueno, es lo que me importa. A ver, a la par de esto, de estas medidas que estos tipos toman, y sobre todo siempre pensando en lo antipopulares que son muchas de estas medidas, lo que a mí me interesaría, y en función de eso, vamos a ver si seguimos trabajando por ahí la clase que viene, me interesa que ustedes puedan buscar un poco en relación a esto que les estoy por pasar por chat. ¿Estamos? A ver, think tanks. A ver, es un concepto bastante comunicacional, creo que es un concepto bastante reciente. Básicamente, yo me lo encontré hace un par de años, 2 o 3 años, y me pareció muy interesante para abordarlo, porque hay algunas facetas de la historia que uno tiende como a no sé, a perderlas, básicamente, y los think tanks son unas de estas. A ver, think tanks lo buscan qué son, desde cuándo existe el concepto, buscan a qué hacen referencia, y lo que más me interesa es que ustedes puedan buscar en función de políticas neoliberales. O sea, justamente, ¿qué serían estos think tanks? A ver, sin buscar demasiado, ¿qué les parece que son estos think tanks? ¿A qué les suena? como pensador, como capaz que un grupo de pensadores, una cosa así. Sí, a ver, otra, claramente es algo de pensadores. ¿Qué más se les ocurre con el concepto? Sobre todo los que manejan el inglés, ¿no? ¿Qué se les ¿Algo ocurre? por el Estado? ¿Qué se les ocurre que es un think tank? Es Pero tipo es un investigación. grupo con ideas. Es una habitación era como una habitación de pensar. Bueno, no sé si es una habitación de pensar, pero vamos a lo mismo, vamos para el mismo lado. Pensar, ideas, de pensamiento. A ver, tiene que ver con algo, obviamente, que se refiere a cuestiones como ideológicas. Lo que les pido para la semana que viene, así lo podemos como complementar en serio, y vamos a ver un poco la defensa de una parte de la defensa de Fiamma, es que ustedes identifiquen primero qué son y por qué los relacionamos con las políticas neoliberales. ¿Qué función vienen a cumplir estos think tanks? Para que un poco también los empecemos a ver en nuestra realidad argentina, digo, porque después de haber descubierto yo particularmente este concepto, me di cuenta que aplica para un montón de momentos argentinos, un montón de momentos mundiales. Eso es lo que les pido que hagan para la semana que viene, muchachos. Hoy seguramente, más tardar, mañana les subo la consigna de TP y nada, se ponen a ver un poco cuál sería la idea y básicamente si tienen algún tipo de duda, más allá de lo que veamos de los think tanks la semana que viene, podemos resolverlo porque van a tener 2 semanas para hacerlo. ¿Estamos? Nada más, muchachos, los libero. Estoy tranquilo. Chao, Lucho. Adiós.